Nuevamente te doy la bienvenida a esta asignatura de Consejería de la Niñez y la Adolescencia. Soy el profesor José Eduardo Dos Ramos y te voy a estar acompañando ahora en la unidad número 4 en el tema de la adolescencia, esta etapa tan compleja que es precisamente la etapa de la adolescencia. Y vamos a colocar nuestro énfasis, igual que hicimos con la etapa de la niñez, en el tema del desarrollo psicosocial. Y comenzamos entonces con la adolescencia. Y esta fase de transición del desarrollo es una fase bien compleja porque nos preguntamos, bueno, ¿y en qué momento es que se deja de ser niño y se comienza a ser adolescente? Ciertamente hay una frontera ahí un poco desdibujada. Los rituales que van a marcar la llegada de la adolescencia en los niños a veces son comunes en algunas sociedades. Por ejemplo, las tribus Apache celebran la primera menstruación de una niña con un ritual de 4 días que va a incluir cantos que duran desde el amanecer hasta el atardecer. Sin embargo, en nuestras sociedades modernas, ese paso de la niñez a la adultez o de la niñez a la vida adolescente no se señala con un suceso único, sino por un largo periodo conocido como adolescencia. Por eso es que se dice que es precisamente una transición, una etapa de transición. Es una etapa que implica cambios físicos, cambios cognitivos, cambios emocionales y sociales, y ellos van a asumir diferentes formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos. Varía también de una sociedad a otra. Si quisiéramos entonces definir lo que es la adolescencia, tendríamos que decir que es una transición del desarrollo entre la infancia y la adultez, que va a implicar cambios físicos, cognitivos, psicosociales importantes. Un cambio físico importante es el inicio de la pubertad. Podemos definirlo como el proceso que va a conducir a la madurez sexual o a la fertilidad, la capacidad para reproducirse. Por tradición, se pensaban que adolescencia y pubertad comenzaban al mismo tiempo, cerca de los 13 años, pero ahora los médicos de algunas sociedades occidentales encuentran cambios asociados con la pubertad antes de los 10 años. La adolescencia es definitivamente una época de cambios. Cambia la apariencia de los jóvenes debido a los sucesos hormonales de la pubertad. Sus cuerpos van a adquirir una apariencia adulta. También va a cambiar su pensamiento. Son más capaces de pensar en términos abstractos e hipotéticos. Y también cambian sus sentimientos acerca de todo, de casi todo. Todas las áreas del desarrollo van a convergir en medida que los adolescentes enfrentan su principal tarea, que es establecer una identidad en la que se incluye la sexual que llegará hasta su adultez. Hay otro enfoque para hablar también de la adolescencia, que es afirmar que la adolescencia es una construcción social. ¿Qué significa eso? Si nos ponemos a pensar y a ver la historia, en las sociedades preindustriales, los niños entraban al mundo adulto cuando maduraban en sentido físico o cuando comenzaban a trabajar como aprendices en una vocación determinada. No fue sino hasta el siglo XX que la adolescencia se definió en el mundo occidental como una etapa vital independiente. Hoy en día la adolescencia es universal. En la mayoría del mundo el ingreso a la adolescencia requiere mucho más tiempo y es menos evidente que en el pasado. La pubertad comienza antes de lo que solía ocurrir. No obstante, el ingreso a una vocación ocurre después y con frecuencia requiere periodos más largos de instrucción educativa y de capacitación vocacional para prepararse para las responsabilidades adultas. También es cada vez más frecuente que el matrimonio junto con sus responsabilidades ocurra después. Los adolescentes van a pasar gran parte de su tiempo en su propio mundo, el cual es primordialmente independiente del de los adultos.
La adolescencia temprana, aproximadamente de los 11 a los 14 años, ofrece oportunidades para el crecimiento, no solo en las dimensiones físicas, sino también en competencia cognitiva y social, autonomía, autoestima e intimidad. Este periodo también conlleva riesgo. Algunos jóvenes tienen problemas para manejar todos estos cambios a la vez y es posible que necesiten ayuda para superar los riesgos que encuentran a lo largo del camino. La adolescencia es un tiempo de incremento en la divergencia entre la mayoría de los jóvenes que se dirigen hacia una adultez satisfactoria y productiva. Con la pubertad se marca el final de la niñez. ¿Cuáles son los cambios físicos que experimentan los adolescentes y cómo les van a influir? Pues la pubertad se va a activar por cambios hormonales. Estos pueden afectar los estados de ánimo y el comportamiento. La pubertad va a requerir cerca de 4 años típicamente, en los cuales van a comenzar antes en las niñas que en los varones y va a terminar cuando una persona tiene la capacidad para reproducirse. Van a aparecer aquí las características sexuales primarias. Por tanto, los órganos reproductivos van a crecer, van a madurar durante la pubertad y también van a aparecer las características sexuales secundarias. Durante la pubertad, tanto varones como niñas van a experimentar el llamado estirón de la adolescencia. Otra cosa que también es visible durante esta etapa es precisamente las señales de madurez sexual, que son precisamente la producción de espermatozoides en los varones y la menstruación en las mujeres. Los adolescentes, en especial las chicas, son sensibles acerca de su apariencia física. Las niñas que maduran antes se adaptan con menos facilidad que los varones que maduran de manera temprana. La adolescencia es una época tanto de oportunidades como de riesgos. Los adolescentes se encuentran al borde del amor, de una vida de trabajo y de la participación en la sociedad adulta. Y sin embargo, la adolescencia también es una época en la que algunos jóvenes participan en conductas que limitan sus posibilidades. Por eso es importantísimo colocar nuestra atención en el desarrollo psicosocial durante esta etapa de la vida. Una preocupación central durante la adolescencia es la búsqueda de la identidad, que tiene componentes ocupacionales, sexuales y de valor. Por eso vamos a preguntarnos cómo es que los adolescentes construyen su identidad, cómo es que la forman, qué papeles representan en ellos el género y el origen étnico. Este va a ser uno de los elementos que va a estar presente en el estudio que está colocado en las lecturas sugeridas. Dentro del desarrollo psicosocial, otro tema que nos interesa estudiar es el tema de la sexualidad. La orientación sexual en esta etapa parece estar influenciada por la interacción de factores biológicos y ambientales y puede ser al menos parcialmente determinada en sentido genético. Por eso vamos a preguntarnos qué determina la orientación sexual, qué prácticas sexuales son comunes entre los adolescentes y qué conduce a algunos a participar en conductas sexuales riesgosas. Para profundizar estos dos aspectos de la búsqueda de la identidad y la sexualidad, te voy a dejar en las lecturas sugeridas un texto que se llama Desarrollo psicosocial en la adolescencia. Allí abordamos, por tanto, estos dos aspectos, la búsqueda de la identidad y lo de la sexualidad. Este texto es bien interesante porque está tomado precisamente del capítulo 17 del texto de Papalia, de la infancia a la adolescencia, y va haciendo una serie de preguntas a los bordes de la propia lectura que te ayuda a profundizar y a ir aclarando dudas y fijando términos que son importantes manejar. La próxima semana, cuando abordemos la unidad número 5, abordaremos otros aspectos de esta etapa de la adolescencia, concretamente del desarrollo psicosocial. Por lo tanto, será la semana entrante cuando evaluaremos la unidad 4 y la unidad 5. En estos momentos, mis recomendaciones, pues entonces hacer esta lectura, puedes leer con detenimiento y alguna duda, alguna situación particular, pues ya sabes, los canales comunes de comunicación, pues el canal de Telegram. Cualquier duda, estamos allí para apoyarte.
Que Dios te bendiga.